Antes de hablar de las generalidades de los alquenos, vamos primeramente a hablar de un tema que va muy acorde con la parte de nomenclatura y es cuando tenemos isómeros. Los isómeros que conocemos de los alquenos son los cis y trans, pero vamos a explicar bien este detalle y lo vamos a expandir junto con otro tipo de isomería que es muy parecida, pero tiene otra definición. Vamos a ver sin más aquí con estos ejemplos. Voy a acercar acá a la pizarra. Y vamos a empezar con este. Vamos a ver ciertos detalles del alqueno. Cuando tenemos un alqueno, podemos decir que el alqueno es monosustituido, disustituido, trisustituido o tetrasustituido. Eso va dependiendo de los grupos que estén unidos al doble enlace. Si son hidrógenos, hay dos hidrógenos, quiere decir que tenemos dos grupos que están sustituyendo, entre comillas, en el doble enlace, y estos, por ejemplo, son alqueno disustituido. Por aquí tengo un ejemplo donde solo tengo un hidrógeno unido al doble enlace, al carbono que tiene el doble enlace. Entonces vemos que aquí hay una sustitución, otra acá y otra acá. Este es trisustituido. Ok, volviendo a esos disustituidos, para que sea disustituido como tiene que ser con todo el orden de la palabra, tenemos que tener entonces dos hidrógenos unidos a los carbonos que están formando el doble enlace. Esto tiene una posición. Los compuestos o los sustituyentes que están unidos a estos carbonos se les denomina a esta posición la posición vinílica. Entonces estos hidrógenos también se denominan hidrógenos vinílicos. Cuando yo tengo un hidrógeno con un carbono y otro hidrógeno con el otro carbono, yo puedo definir una isomería cis-trans. Eso es, digamos, la regla general para definir el cis y el trans. Entonces, vuelvo a repetir, es el tener hidrógenos vinílicos, uno unido a un carbono y el otro unido al otro carbono. Entonces, en este caso, usted define los hidrógenos vinílicos y vemos que ambos hidrógenos vinílicos están del mismo lado. Y pues también se puede ver de esta manera. Los grupos sustituyentes están del mismo lado, uno del otro, con respecto al doble enlace. La forma también más práctica de verlo a la hora de definir esto es que yo primeramente parto el doble enlace así. Voy a poner aquí el pilot. Y entonces, para este carbono, vamos a decir que es el primer carbono del doble enlace. Este tiene dos grupos diferentes. Uno de esos grupos tiene prioridad, en este caso es el CH3. Las prioridades son iguales que las que vimos en el capítulo de estereoquímica, para definir carbonos quirales. Bueno, aquí se aplica lo mismo. Entonces, entre el hidrógeno y el CH3 gana el CH3, tiene la prioridad. Y del otro lado, este carbono, que también es el carbono que está formando el doble enlace, tiene hidrógeno y tiene un etil. El etil tiene prioridad sobre el hidrógeno. Una vez que usted define las prioridades, ya sabemos que es este y este, saque, digamos, la división que acaba de hacer, ahora colóquela sobre el doble enlace, viendo el doble enlace, y diga dónde quedaron las prioridades. ¿Quedaron del mismo lado? Ah, ok, entonces tengo el isómero cis. Que si cuando llego a hacer ese análisis, bueno, identifico los dos hidrógenos vinílicos, hacemos la prioridad, nos damos cuenta que aquí la prioridad está aquí arriba, de este lado la prioridad está aquí abajo, entonces cuando llego y parto acá, nos damos cuenta que los grupos prioritarios quedaron en posiciones opuestas al doble enlace. Ah, bueno, entonces tengo el isómero trans. A eso le podemos poner nombre, este es el 1, 2, 3, 4, 5, es un penteno que tiene el doble enlace en la posición 2. Es el cis 2-penteno. Y aquí tenemos el trans 2-penteno. Bien. Un compuesto como este, cuando usted hace el análisis primero, se da cuenta que aquí no hay prioridad o no se puede definir prioridad entre estos dos CH3. Por lo tanto, este compuesto no tiene isomería cis-trans. Así de fácil. Entonces ya, pues nada más se le coloca el nombre correspondiente, que en este caso sería, este es 1, 2, 3, 4, 5. En el 2 tengo un metil, 2 metil, 1 penteno. Bien. Eso no tiene isomería. Entonces, estos sí tienen isomería cis-trans, porque en el espacio no se pueden sobreponer uno con el otro. Sin embargo, sí están enlazados en el mismo orden. Por eso es que hay que distinguirlos como cis o trans. Veamos estos dos ejemplos de acá. Esos dos ejemplos de acá, cuando usted
analiza los hidrógenos vinílicos se da cuenta que solo hay uno. Y puede que en este caso no haya ninguno, pero en este caso en particular hay uno. Cuando hacemos el análisis de colocar y partir este doble enlace, nos damos cuenta que sí podemos definir prioridad en ambos lados. Entonces, entre un cloro y un bromo, prioritariamente gana el bromo. Entre un hidrógeno y un CH3, gana el CH3. Y cuando entonces coloco esto así, yo podría decir, ah, mira, los grupos prioritarios quedaron del mismo lado. Esto es cis. Bueno, cuando yo no tengo dos hidrógenos vinílicos para definir el cis o el trans, y solo tengo uno o no tengo ninguno, la nomenclatura cambia un poquito. Entonces aquí esto es un isómero Z. ¿Ok? Este que está aquí, si yo hago el análisis, vemos que el bromo está abajo, aquí el CH3 está arriba, los dos grupos principales quedaron en posiciones opuestas, esto es E. Entonces vienen como a afinar, digámoslo así, la nomenclatura en el sentido de que el cis y el trans corresponden a lo que son alquenos disustituidos, tienen dos hidrógenos vinílicos. En cambio aquí se aplica cualquiera de las isomerías que no aplicaría con el cis o el trans. En este caso, bueno, tenemos uno trisustituido y entonces, bueno, hay que priorizar porque este compuesto que está aquí, a pesar de que tiene el mismo nombre que este, no son superponibles. Usted puede hacer el análisis y no los va a poder sobreponer. Entonces, de ahí es donde nacen este tipo de isomería cis-trans e IZ. Por ejemplo, en este caso, vemos este compuesto. Este compuesto, tendríamos que hacer el mismo análisis. Aquí, el doble enlace es este. Vamos a partir acá. Entonces, vamos a definir las prioridades. Partimos aquí. Y de este lado, aquí tengo un CH2 y aquí tengo un carbonilo. Entonces, en este ciclo, la prioridad la tiene este lado, así. Y de este otro lado del alqueno, tengo un etil y tengo un CH3. La prioridad la tiene el etil, ¿correcto? Entonces, cuando usted analiza de qué lado quedaron los grupos prioritarios, están en lados opuestos. Ah, ok, este es el isómero E. ¿Ven? Cuando tenemos un caso como este, ya para finalizar, vamos a ponerle número 1, 2, 3, 1, 2, 3. Empatan los alquenos, ¿verdad? Pero desempata el bromo. Para que tenga la menor numeración. Entonces, aquí tengo un octadieno. ¿Ok? La posición 3,5. Ahí está el dieno. 3,5. Y tengo un sustituyente, nada más, ¿verdad? Tengo en la posición 3 un bromo. 3 bromo, 3,5 octadieno. Pero aquí hay un detalle. Este primer alqueno tendría isomería E o Z. ¿Por qué? Cuando yo parto el alqueno, entre un etil y un bromo gana el bromo. Y aquí hay un hidrógeno, recordemos en el 4, ¿verdad? Que no se ha colocado, pero hay un hidrógeno ahí. Partimos aquí entre el hidrógeno y todo este grupo, gana todo este grupo, ¿verdad? Entonces, este alqueno en 3, voy a ponerlo acá, en 3, los grupos prioritarios están del mismo lado. Entonces ahí tenemos el Z. Hay un detalle. En la posición 5, 6, en este alqueno, también hay isomería. En este caso, bueno, yo no he puesto los hidrógenos, pero así como están dibujados, deberían estar uno para arriba y el otro aquí debería estar para abajo. Y por ende, entonces, así como está dibujado este alqueno, es trans, ¿correcto? En la posición 5. Sin embargo, en la posición 5, cuando usted ya está utilizando la nomenclatura E o Z en el mismo compuesto, tiene que mantener esa nomenclatura. Entonces, a pesar de que este sea trans, porque correctamente es trans si lo viéramos solo, como ya anteriormente, o estamos utilizando en la misma molécula, la isomería E y Z, este tiene que responder a esa isomería. Y entonces, en este caso, el trans, recordemos que corresponde al E. Entonces, en la posición 5, yo tengo el E. Y así es como se nombra este compuesto. El 3Z,5E-3- bromo 3,5 octadieno. Espero que haya quedado claro y con eso terminamos la parte de nomenclatura.